A orillas del río Usumacinta, en el municipio de Ocosingo, en Chiapas, se encuentra una antigua ciudad maya, Yaxchilán, una joya histórica y arquitectónica que envuelve el misticismo de nuestros antepasados y sus increíbles dotes constructivas. Debido al lugar privilegiado en el que se encuentra y la poca afluencia de visitantes, es que se permite percibir el secretismo de una cultura que aún no terminamos de conocer. Yaxchilán se extiende a lo largo de la frontera con Guatemala y en el sitio han sido identificadas cerca de 120 edificaciones, de las cuales casi 50 pueden ser visitadas. Miguel Ángel Vázquez, arqueólogo y amante de la historia de México, me presenta estas ruinas que al conocerlas pareciera que cobran vida. Miguel Ángel, la región maya de nuestro país, de Guatemala, tiene vestigios verdaderamente elocuentes de lo que fue la cultura, las civilizaciones de esos pueblos que los habitaron. Muchos de ellos estuvieron inaccesibles incluso para los investigadores durante mucho tiempo. Afortunadamente Yaxchilán ya ha sido no solamente ubicado, ha sido explorado, ha sido descubierto y ha sido estudiado. ¿Cuáles son las conclusiones a las que han llegado en concreto de este emplazamiento tan importante que fue Yaxchilán? Yaxchilán, desde que se empezó a explorar, fue un sitio que realmente era inaccesible, ¿no? Para comenzar las investigaciones que empiezan por parte del instituto en 1972 por el arqueólogo Roberto García Moll, se volvió complicado el llegar a estos lugares. Había veces que era realmente imposible llegar, ¿no? Sin embargo, fíjate que si ya nos remontamos a lo que es la época prehispánica, pues resulta que el río Usumacinta y todos sus afluentes pues eran rutas por las que se comerciaba. Esto provoca que se construyan sitios en la ribera de los ríos como control precisamente de políticas y de comunicación entre uno y otro de los centros rectores. Y obviamente esto pues genera también conflictos entre las diferentes potencias que existen en la región, ¿no? Porque sobre todo Piedras Negras y Yaxchilán podríamos llamarlos como sitios hermanos, pero que siempre estuvieron en conflicto, ¿no? Porque siempre estaban en constante guerra entre ellos, precisamente por este control de las vías fluviales, ¿no? Ya, y estamos hablando de un periodo histórico de los horizontes famosos, de entre el preclásico y el clásico. Ahí no hay clásico tardío. Sí llegamos hasta el norte, clásico ¿sí? tardío también, sí, como no, 300 y 400, empiezas a encontrar, digamos que las primeras estructuras ya construidas como las que conocemos ahora de roca recubiertas con cal, ¿no? Coincide además, fíjate, es bien interesante, porque en esa época se tiene el registro del primer gobernante de la dinastía que gobernó durante muchos años, siglos, en Yaxchilán, un personaje que se llama progenitor jaguar, ¿no? Ahí estamos, los gobernantes tienen sobre todo nombres relacionados con jaguar, escudos y pájaros. La construcción del sitio te invita a perderte entre sus edificios e imaginar las diferentes funciones y actividades en las que invertían su tiempo nuestros antepasados. Grandes escalinatas que suben a la Acrópolis, en donde encontramos esculturas monolíticas y relieves tallados en piedra que relatan creencias, predicciones y, por supuesto, su historia. No es raro encontrar en todas partes del mundo, en los procesos civilizatorios, que lo que da cuenta de la historia de los sitios y de los lugares es la historia de sus gobernantes, precisamente, ¿no?
Una investigadora, Tatiana Proskurakov, rusa, que viene a estudiar a Estados Unidos, es una de las primeras que empieza con la interpretación iconográfica, que da como resultado la lectura epigráfica, ¿no? Es la que sienta realmente las bases junto con Yuri Norosov y otros investigadores sobre la epigrafía. Ahí empieza a establecer una relación entre lo que ve iconográficamente representado en lo que ahora nosotros conocemos como glifos y las figuras, realmente la iconografía que está representada, ¿no? Entonces empieza a darse cuenta por medio de relaciones de diferentes lugares que hay glifos muy específicos que se repiten, sobre todo con estos señores, con los gobernantes, ¿no? Y que resultan finalmente ser glifos emblema, o sea, la toponimia de cada uno de estos lugares. Se identifica glifos emblemas como el de Piedras Negras, como el de Yaxchilán, perfecto, ¿no? Una antropóloga que yo quise mucho, la antropóloga Carmen Viqueira, decía que cuando uno estaba frente a estos vestigios monumentales, tendría que leer en esas piedras cuál era la densidad de esa población para imaginarnos esos sitios poblados de gente que tiene relaciones sociales, de gente que cultiva, de gente que tiene sus rituales, es decir, la densidad moral de esos pueblos está plasmada en la densidad material de las piedras, ¿no? Cuando uno ve eso, se da cuenta de un avance en el proceso civilizatorio muy grande, ¿no? Resulta que, bueno, todos estos lugares controlaban una región, ¿no? Entonces, tendrías que ir sumando, obviamente, toda esta gente que vive alrededor, que es la que siembra, la que caza, la que comercia, de la que vive realmente, ¿no? Nos habla, decía la doctora Viqueira, de una división del trabajo. Sí, lo claro. cual nos dice que era una sociedad ya no tan simple, no era una sociedad simple. No, comenzaba a ser una sociedad compleja. Estamos hablando de una sociedad completamente estratificada, pero también te dice que este poder que tuvieron en ese momento los gobernantes está basado en algo, ¿no? Está basado en toda esa gente sobre la cual tiene control y es la que permite el desarrollo de estos sitios de sangre. Cuando vemos Yaxchilán, la distribución urbana, ¿cómo describirías tú la planta de la distribución urbana? ¿Hay un centro ceremonial de medio? ¿Hay una pirámide, un templo? ¿Cómo lo describirías? Mira, es que Yaxchilán está construido en base a su topografía. Para empezar, está, como te decía, en la ribera del río Usumacinta, pero además está en lo que es una omega del río. Pero además tienes elevaciones pequeñas, pero elevaciones completamente pegadas. Entonces, la arquitectura del sitio te permite hacer como una especie de terraza en donde está la plaza principal del sitio arqueológico, pero después digamos que tiene acrópolis. Entonces, esta topografía con los pequeños cerros te permite construir en las partes superiores este conjunto de edificaciones a las que llamamos acrópolis, que son de muy difícil acceso, ¿no? Está completamente controlado. ¿Podría considerarse que esté en el corazón de la zona maya? Hay cosas bien interesantes que podemos ver en Yaxchilán, ¿no? Aquí, aparte de su arquitectura, lo que nos vamos a encontrar son sus relieves grabados en la piedra, ¿no? Y es bien interesante, ¿no? Porque, como platicábamos hace rato, pero nos falta hablar de otro aspecto que también está representado en la iconografía de estos monumentos labrados, ¿no? Que es el aspecto del culto. Claro. ¿Sí? En Yaxchilán, sobre todo, se encuentra una escena que se repite muchísimo. Es un autosacrificio al que ahora se le ha llamado la visión serpiente. Y de la serpiente, de las fauces, sale un personaje que se está comunicando con el que está haciendo el autosacrificio, ¿no? Y aquí resulta que es bien interesante porque esto sí te habla precisamente de esa forma de ver el mundo por parte de los mayas, ¿no? Esto es algo esencial dentro de su cosmovisión. Y
todo eso lo vemos representado, digamos, en los monumentos de Yaxchilán, en los mascarones, en los dinteles, hay estelas también, tenemos Sí, estelas en, sí, claro. en Yaxchilán. Y me decías además que pues, fue uno de los estudios insignia en términos de la epigrafía que terminó por descifrar los glifos mayas, ¿no? Sí, como te comentaba, fue lo que permitió posteriormente el desarrollo de la epigrafía ya en las mesas redondas de Palenque, ¿no? Es Ajá. cuando se da este auge hasta después de los años 70, ¿no? Pues me haces cada vez más apetecible la entrada a ver estos vestigios en Yaxchilán, con Sí. esta explicación tan rica que me das. Me hiciste además una guía, no solo histórica, sino arquitectónica, para ir descubriendo ya en el terreno y en el plano de los edificios todo lo que me has explicado de su historia, su apogeo, el carácter de la población, la forma de la dominación y todo lo que llevó a este sitio a tener un lugar pues, muy predominante en la arqueología mexicana. Miguel Ángel, no sabes cómo te lo agradezco. No tienes nada Y, pues, que agradecer. Vamos a conocer Yaxchilán. Claro que sí, Gracias. por nada. La plática con Miguel Ángel trae a la luz significados antes ocultos. Y con esta conversación, Yaxchilán apenas comienza a contar su grandísima historia. Ahora solo puedo pensar en lo que nosotros construimos y el legado que nuestros antepasados nos han dejado.